RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela. Son más de 40 años cerca de ti. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 24 de octubre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, Pablo Rondón, quienes tendremos el placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días para ti, Argenis. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es, el 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantenga un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de RCR, @RCR750, seguirnos por el Periscope y a través de internet, rcr.tv. Bueno, lo dicho, Jesús lo advirtió en su momento: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Ayer la oposición, como Pedro, negó hasta la saciedad que los gobernadores electos acudirían a juramentarse ante la constituyente comunal. Lo cierto es que la foto de los 4 dirigentes de Acción Democrática electos por Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui en horas de la tarde de ayer no dejó lugar a dudas. Decidieron subordinarse ante esta instancia inconstitucional, cuya elección, debemos recordarlo, dejó como saldo 16 víctimas mortales durante las protestas convocadas por la propia oposición, sin contar la señora Scott. Recordarán ustedes que fue asesinada durante la consulta del 16 de julio para preguntar a los venezolanos si rechazaban o no la constituyente comunal. La pregunta que muchos se hacen desde ayer insistentemente es: ¿hacia dónde va la oposición, incluyendo la mesa de la Unidad Democrática? Incluso si en el futuro el candidato presidencial de la alternativa también se va a subordinar ante la constituyente comunal, más importante aún, que se acordó con el gobierno para cumplir con este requisito de juramentarse ante un órgano ilegítimo, fraudulento y desconocido por buena parte de la comunidad internacional. Lo comentaremos, como es natural, durante el programa de hoy. Es noticia que abre en distintos periódicos como El Nacional. Fuerte cuestionamiento a juramentación ante la ANC. Maduro dio bienvenida a los 4 gobernadores y les nombró protectores. Insistimos, ¿a cambio de qué accedieron a acudir a esta instancia fraudulenta e inconstitucional? No lo hicieron como diputados, pero sí como gobernadores. ¿Esto cómo se explica? El gobernador electo del Zulia, destaca El Nacional, Juan Pablo Guanipa, no asistió al acto en el que los nuevos mandatarios de Anzoátegui, Nueva Esparta, Táchira y Mérida se subordinaron a la Asamblea Constituyente. No me arrodillo, esto está entre comillas, ante un poder que no representa nada, manifestó. En el acto, que no fue televisado y casi a puerta cerrada, Delcy Rodríguez, presidente de la ANC, juramentó a los 4 mandatarios regionales y los autorizó a formalizar sus cargos ante los consejos legislativos. ¿Qué poder tiene esta instancia, insistimos, electa al margen de la Constitución, en el marco del mayor fraude electoral que se ha conocido en América Latina, para autorizar a mandatarios regionales electos por voto popular a tomar sus cargos? No lo sabemos, pero en todo caso la discusión está abierta. El futuro de la oposición, está por verse. Enrique Capriles reaccionó, destaca algunas de las opiniones ayer en las redes sociales. El Nacional tuvo palabras de encomio para Guanipa. El amado pueblo zuliano tiene que sentirse orgulloso del gobernador elegido.
Miguel Pizarro, diputado de Primero Justicia, dijo que no hay argumentos que puedan justificar decisiones, son una burla. El partido Alianza Bravo Pueblo ratificó su disposición de seguir al lado de la ciudadanía. No nos rendimos ni nos arrodillamos ante una tiranía, nos mantenemos en pie de lucha. Bueno, a esta hora me parece incluso se transmite en cadena de radio y televisión lo que ocurrió ayer en la Constituyente Comunal. Como era obvio, eso iba a pasar, y creo que los dirigentes de la oposición que acudieron, dirigentes de Acción Democrática, estaban absolutamente claros de que eso iba a ser así. El gobierno iba a utilizar ese acto, bueno, para tratar de terminar con la oposición, de dividirla de cara a los retos que tenemos por delante frente a la peor crisis política, económica, social que ha vivido Venezuela en su historia republicana. Me dieron instrucción internamente y tenemos en línea telefónica a un dirigente de la oposición. Ayer se expresaba a través de sus redes sociales, como tantos dirigentes de la Alternativa Democrática. Es diputado por Primero Justicia, representa al Estado Bolívar, es presidente del Parlatino por Venezuela. Diputado Ángel Medina, muchísimas gracias. Militó muchos años en Acción Democrática. Gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, diputado, le pediría una primera reacción acerca de lo que ocurrió el día de ayer y de lo cual, bueno, se está regodeando hasta ahora el Ejecutivo Nacional, como es natural, como sabíamos que iba a pasar. Iniciamos el programa comentando que, como Pedro, la oposición negó 3 veces y hasta muchas más que acudiría a la Constituyente Comunal, que se iba a subordinar ante este órgano ilegítimo, fraudulento, y sin embargo, bueno, ocurrió. Quisiera su opinión y su comentario. Lo escuchamos. Bueno, lo primero, María Alejandra, es que lo que sucedió ayer ya marca una primera definición. Aquí no se puede hablar de una sola oposición, y eso es claro para el país en este momento, o claro, al menos para mi persona como diputado. Aquí hay varios tipos de oposición ya instalados en Venezuela, y creo que la peor de todas las oposiciones es esa que fue ayer a juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente. La gran verdad es que desde la política creo que cuando se lucha con valores no hay equivocaciones. Cuando se lucha con los principios muy claros, jamás podrán haber equivocaciones. Y eso que sucedió ayer fue despacharse sin sentido, sin valorar la posición de los venezolanos, fue despacharse el sentimiento de la voluntad expresada el domingo 15, cuando los eligieron mayoritariamente sus estados, pese a todas las trabas y todas las trampas y todas las locuras. Lograron ellos conquistar el espacio de la gobernación. Eso es una burla lo que sucedió ayer, y por eso es que en este momento quiero ratificar una posición de principios, una posición de valores, pero además una posición de lucha que asumió nuestro gobernador Juan Pablo Guanipa frente a esta iniciativa del poder de simplemente humillar a quienes piensan distinto a él. Ahora, diputado, yo quisiera su reacción ante la posición que asumió la Mesa de la Unidad Democrática, y sobre todo conocer cuál va a ser el futuro de la alianza, tomando en cuenta lo que usted dice acerca de las distintas oposiciones que ahora existen en nuestro país. Si me permite, creo que tenemos el sonido de Ángel Oropesa, uno de los representantes de la Mesa de la Unidad, coordinador político. Él ayer temprano, horas antes de esta juramentación, negaba esta posibilidad. Vamos a reponer un extracto de esa declaración, y yo quisiera su comentario como dirigente de Primero Justicia a propósito de la discusión interna que seguramente se inició desde el día de ayer. Vamos a escuchar a Ángel Oropesa. Sí, la mesa ha incluso emitido un comunicado muy claro, está en la prensa, está en todas las redes, está en la página web de la Unidad, donde, fiel al mandato del 16 de julio, hemos dicho que ningún gobernador se va a someter a esta cosa fraudulenta, espuria, que es la Asamblea Constituyente. Lo dijimos antes, lo hemos dicho durante, se ha dicho de todas las formas posibles. Claro, lo que pasa es que, por supuesto, hay que vender esto como debe ser. Esto es un fraude adicional a un proceso ya viciado, corrupto, muy envilecido. Se suma ahora este nuevo fraude. Es obligar a unos gobernadores que pudieron ellos sí pasar por encima de este rosario de irregularidades, y después una lucha épica junto con el pueblo, hacerse de unas gobernaciones, arrebatarle eso al gobierno. Entonces ahora se le inventa
posteriormente una nueva trampa, un nuevo fraude que no está en la Constitución, que no está en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y se le obliga entonces a hacer una cosa que no existe. Esto hay que verlo como es otro fraude más a la voluntad popular. Pero la mesa ha sido muy clara, estos gobernadores se ha puesto por escrito, se ha dicho claramente, lo han dicho ellos mismos, no se van a someter a esta humillación, a este nuevo fraude, que es un fraude no a ellos, un fraude al pueblo que los escogió. Bueno, diputado, su reacción. Imagínate lo fraudulento que sería la cosa, que ni siquiera los directivos de la Mesa de Unidad conocían de este hecho tan lamentable que sucedió ayer. Pero más allá de eso, María Alejandra, aquí nos toca, y creo que ayer lo puse en mi red social, ayer nos toca a todos redefinir esquemas, redefinir acciones y también redefinir modelos de organizarnos. Porque como te dije, esto evidencia que hay varias formas de hacer oposición, y varias formas de hacer oposición bajo este esquema no pueden confluir en un solo espacio. Y eso creo que, y toda esta opinión que te estoy dando es una opinión muy personal, no una posición de Primera Justicia. Primera Justicia tendrá su reunión nacional este viernes de todos los dirigentes del país. Vamos a reunirnos para establecer una línea de acción clara y establecer un mensaje muy claro al país de que en el caso de Primera Justicia nosotros no nos rendimos y mucho menos claudicamos nuestros principios. Así que lo que nos corresponde es un momento donde tenemos que tomar decisiones de redefinirnos, de reorganizarnos, de reagruparnos, pero sobre todo de comprender que frente a la crisis que hoy es social, económica, también una crisis política estructural, y que eso llegó hasta en los niveles más altos de algunos espacios de la oposición o de algunas formas de oposición de este país. Así que, lamentablemente, mira, muchas de esas personas que se juramentaron ayer, lamentablemente se juramentaron allí, se humillaron frente al poder. Muchos de esos son personas que conozco de hace muchísimos años, pero el mismo hecho de conocerlos de hace muchos años me impresiona, pero a la vez me genera, como político, me genera una profunda reflexión sobre lo que debe ser la continuidad de una lucha que va mucho más allá de un cargo, que va para reconstruir este país, y para reconstruir este país hay que comenzar reconstruyendo los valores, María Alejandra, reconstruyendo la política como un ejercicio de dignidad y de estar al lado de la gente y no de sacar las cuentas personales o grupales. Ahora, diputado, acaba de terminar cadena de radio y televisión. Volvemos a nuestra señal original, 750 AM en su dial. En Ciudad Guayana nos reciben a través de Eléctrica 97.7 FM. Conversamos con el diputado Ángel Medina, que representa al Estado Bolívar en el Parlamento venezolano, dirigente de Primera Justicia, pero que militó muchos años en Acción Democrática. Él ha reaccionado con nosotros a lo que pasó ayer, la juramentación de 4 gobernadores de este partido político ante la constituyente comunal, sin tomar en cuenta los antecedentes, que como diputados desconocieron esta instancia, que se llamó a protestar contra la elección de este órgano inconstitucional. Esas protestas dejaron como saldo 16 víctimas mortales, que durante la consulta del 16 de julio una señora fue asesinada por grupos paramilitares, la consulta para rechazar la constituyente comunal, y él ha hecho una reflexión acerca de los distintos tipos de oposición que a partir de este momento existen en nuestro país. Antes de hacer la pausa y despedirlo, diputado, al aire sí quisiera compartir una reflexión sobre, y usted habla, como ha dicho y ha aclarado hace algunos minutos a título personal, debería ocurrir internamente en la mesa de la unidad. También esta discusión se ha abierto desde el día de ayer. Algunos dirigentes dejaban entrever que esto se tiene que debatir. Quiere decir que estamos ante la división interna de la alianza, estamos a las puertas de una situación de esta naturaleza, tomando en cuenta que un partido político, bueno, dio un paso enfrente y se colocó del lado del gobierno, o al menos decidió que sus gobernadores se subordinaran ante esta instancia que intenta, por cierto, usurpar los poderes de ustedes como parlamentarios. ¿Qué puede comentarnos? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, la mesa de unidad tal cual la entendíamos hasta ayer en la mañana no existe hoy. Y por eso es que yo hablo de redefinirnos y reorganizarnos como tengamos que reorganizarnos. Pero esa mesa donde todos éramos y todos trabajamos en conjunto, eso no existe hoy. Y eso, y te repito, todo lo que estoy diciéndote es a título personal, lo que yo creo que debe pasar. Aquí tiene que haber un proceso de redefinición. Ya ayer se dejó claro que hay varias formas de hacer oposición. Nosotros, al menos yo, no comulgo con esa forma de hacer oposición que se humilló ayer ante la Asamblea Nacional Constituyente. Yo comulgo con otra forma de hacer las cosas a partir de los principios y los valores, y por más que me traten de venir a traer argumentos, la gran verdad
es que aquí hay varias formas de entender la oposición, varias formas de entender la política, y en lo particular yo no soy de los que creo la política a partir de un cargo ni a partir de un espacio. Lo creo a partir de principios, a partir de luchas, que son las que principalmente crearon la democracia en este país. Diputado Ángel Medina, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Él es parlamentario por el Estado Bolívar, presidente del Parlatino por Venezuela, dirigente de Primero Justicia, reaccionando. Insistimos ante la noticia que desde ayer le da la vuelta al mundo a esta decisión de 4 gobernadores de Acción Democrática de juramentarse ante la constituyente comunal, de subordinarse ante esta instancia inconstitucional, ilegal, fraudulenta, ilegítima, en fin, todos los epítetos que ustedes escucharon durante los últimos días, por cierto, emitidos por la propia oposición. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para ti que vendes todo por internet, existe el envío con cobro en destino de Zoom, el servicio que te permite enviar productos a tus clientes dándoles la facilidad de pago en el destino, ya sea pagando el flete, solo la mercancía o ambos, en cualquiera de nuestros puntos Zoom. Si quieres conocer los beneficios que tiene cobro en destino para ti, ingresa a zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al dedal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a la diputada Manuela Bolívar, diputada de Voluntad Popular por el Estado Miranda. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés, diputada, de conocer su reacción, su opinión acerca de lo que pasó ayer. Hace algunos minutos el diputado Ángel Medina decía que a partir de este momento hay varios tipos de oposición en el país. Él, a título personal, no en nombre de su organización, que entiendo se reúne este fin de semana, decía que hay que abrir una reflexión luego de la decisión asumida por los gobernadores de Acción Democrática de juramentarse y de subordinarse ante la constituyente comunal sin tomar en cuenta, bueno, el discurso de la oposición que se ha mantenido durante meses, las víctimas mortales que dejaron las protestas durante la elección de la constituyente comunal, o incluso la señora asesinada durante la consulta del 16 de julio para rechazar esta instancia al margen de la Constitución. Su reacción, diputada, como dirigente de Voluntad Popular. ¿La escuchamos?
no solo dirigente de Voluntad, también miembro de la Unidad y venezolano. O sea, yo creo que es ingenuo pensar una tesis, y yo creo que hoy lo que se evidencia es las distintas tesis de cómo salir del totalitarismo al que está sumergido hoy Venezuela. Y es ingenuo pensar que tú sales coexistiendo, porque al final este sistema lo que busca es aniquilar a cualquiera que disiente. O sea, y esto es una palabra muy dura, pero en el fondo es la realidad, es el aniquilamiento, María Alejandra. Entonces, creo que es ingenuo y prefiero pensar que hay ingenuidad, ¿no? que otra cosa, porque al final, digamos, hoy Venezuela está sumida en su peor crisis en lo político, en lo social, y es producto de hoy del modelo que instauró el chavismo-madurismo. Entonces, hoy ciertamente la unidad y los demócratas, mira, estamos viviendo un sinsabor muy duro, porque fueron compañeros, me explico, o sea, y digo fueron porque es que quien se juramente y reconozca la ANC está no solo desconociendo la Constitución, está también desconociendo el mandato de un pueblo venezolano que se movilizó el 16 de julio y refrendó y colocó 3 peticiones. Y la principal petición era: no reconocemos a la ANC. Entonces, yo creo que al final, hoy Venezuela, repito, no solo necesita, sin lugar a dudas, salir del régimen, sino que también nosotros como élite política necesitamos entender a lo que nos enfrentamos. Y reitero, no se puede coexistir hoy con quien te aniquila, no se puede coexistir hoy con quien te asesina, no se puede coexistir hoy con quien busca realmente eliminarte. Entonces, porque no son demócratas, porque ellos son totalitarios. Entonces, la verdad, lamentamos que Acción Democrática, un partido que se fundó y cuyos orígenes fue la lucha por la democracia, que hoy coexistan con la dictadura, que hoy legitimen a la dictadura, que hoy le den aliento a la dictadura. Es lamentable que desconozcan incluso los principios que fundamentaron, que le dieron base e historia al partido. Entonces, la verdad, la unidad hoy, sin lugar a dudas, amanece contrariada, pero digamos, amanecemos también firmes en términos de cuál es nuestra tesis, y en este caso te digo, o sea, es la Constitución, es lo refrendado el 16J, y creo que en ese sentido, pues bueno, o sea, hay que hacer un replanteamiento, reajuste, ampliar la base de la unidad, sin lugar a dudas que es un momento para revisión profunda, porque nos vienen tiempos muy duros y se requiere la entereza, la claridad y la firmeza con el compromiso con el pueblo venezolano, de brindarle un modelo mejor, pero sin lugar a duda, para llegar a eso necesitamos salir de eso. Ahora, diputada, a propósito de la discusión abierta desde ayer, luego de esta decisión del Partido de Acción Democrática de juramentarse, subordinarse ante la constituyente comunal para coexistir, como ha dicho usted, decisión, por cierto, a la cual el presidente respondió designando protectores en cada uno de estos estados. ¿Cuál es la posición de Voluntad Popular? Si ya se conoce, se va a abrir una discusión. Estamos, a las puertas de la división de la alternativa democrática, porque entre otras cosas, la pregunta que nos hacíamos es: ¿el candidato de la oposición frente a una eventual elección presidencial también se va a subordinar ante esta instancia inconstitucional que pretende, entre otras cosas, usurpar la asamblea de la cual usted forma parte? Quisiera su comentario sobre estos temas. Mira, yo creo que, primero que nada, la unidad no es que es un partido, me explico, o sea, de verdad, la unidad es una coalición de partidos. Y hoy la gran mayoría de los partidos comparten la tesis de la defensa constitucional y de, digamos, lo que fue refrendado el 16J. Entonces, en ese sentido, lamentamos que una organización política se retire de la unidad, pero la unidad hoy, por la democracia, por la Constitución, se mantiene. Hay que repensarla y a lo mejor hay que ampliarla, en el sentido de que al final la lucha aquí no es solo de los partidos políticos, la lucha es de la sociedad venezolana, y en esa propuesta, digamos, es la que impulsa Voluntad Popular. Sin lugar a dudas, aquí reconocer la ANC es ser parte de la dictadura. Reconocer la ANC es, digamos, es ser cómplice. Y hoy más allá de decisiones individuales, hoy muchos partidos le dieron el piso a estos gobernadores, porque hay que decir, estos no eran gobernadores de Acción Democrática, estos fueron gobernadores de la unidad, impulsados por los distintos partidos de la unidad, con la confianza del pueblo venezolano, que hoy le dan la espalda, digamos, a ese mandato popular, que no es solo gestionar, porque no se gestiona en una dictadura.
Y fíjate que si no se gestiona una dictadura, que a minutos de haberse juramentado, pues le nombraron gobiernos paralelos. Entonces, al final es entender que no hay posibilidad de coexistir con este régimen, porque este régimen busca aniquilarte. Entonces, fue ingenua, fue, digamos, no sé qué motivó a estos gobernadores, y por eso aplaudo la postura del gobernador Guanica, quien hoy se mantuvo bajo el pueblo zuliano, que no solo confió en él como liderazgo, sino que en el fondo mantuvo su claridad, su objetivo, y para lo cual fue electo. Entonces, lamentamos que estos 4 gobernadores, y tal, si fue así la reacción del mismo régimen, que es montar los gobiernos paralelos, porque en el fondo no creen en la descentralización, porque en el fondo no creen en liderazgos democráticos, porque en el fondo lo que buscan es aniquilar. Hoy el régimen quiere aniquilar cualquier rédito de alternativa que haya, porque necesita sobrevivir. Ahora, nuestro compromiso no es que ellos sobrevivan, nuestro compromiso es cambiarlos. Nuestro compromiso es retomar la democracia, y para eso necesitamos abrir, digamos, y por eso es que te digo, la unidad está en una profunda discusión para poder ampliar y renovarse, pero mantener esa cohesión unitaria en la tesis y en la definición, no una unidad electoral, una unidad para sacar al régimen. Gracias, diputada Manuela Bolívar, por atendernos, acompañarnos, dirigente de Voluntad Popular, diputada por Miranda, reaccionando a lo que pasó ayer, la juramentación, subordinación de 4 gobernadores de Acción Democrática a la constituyente comunal, una instancia que fue rechazada por más de 7 millones de venezolanos el 16 de julio, convocados en Venezuela y en el exterior por la Alternativa Democrática. En esa oportunidad una señora fue asesinada por grupos paramilitares, una instancia que fue rechazada por los venezolanos en protesta también, convocados por la oposición. En esa oportunidad 16 personas perdieron la vida. Una instancia electa en el marco del mayor fraude electoral que se había conocido en América Latina, según palabras del propio secretario general de la OEA, que desconoce buena parte de la comunidad internacional. Bueno, estos dirigentes de la oposición, a pesar de haberlo negado, como Pedro, insistentemente se subordinaron ante la constituyente comunal. Tenemos varios mensajes antes de hacer la pausa. Brevemente comento algunos a través del Twitter. Rafael Moreno dice: Mesa de la Unidad, donde su vocero dice una cosa y los caudillos de los partidos hacen otra. ¿Cuándo dejaremos la política del siglo XX? Dice Jesus Meister: el señor Henry Ramos Ayub, con sus reuniones clandestinas con el régimen, terminó desmarcándose de la Mesa de la Unidad solo por el poder. Dice el señor Meister que mató a Acción Democrática. Bueno, la discusión está abierta. Hacemos una pausa. Al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Adulto mayor, levántate y anda. Según la Organización Mundial de la Salud, luego de los accidentes de tránsito, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, donde los más afectados en todas las regiones del mundo son los mayores de 60 años. Las causas de las caídas son multifactoriales, desde la pobreza, el hacinamiento, los entornos urbanos con barreras para la movilidad como la falta de aceras, basura, falta de mobiliario urbano están implicados. Son factores que podemos cambiar por medio de políticas públicas. Sin embargo, mientras nos implicamos, dirijamos nuestra atención a lo que tenemos al alcance de la mano: el aumento de la actividad física y la mejora del equilibrio. Te reto a probar tu equilibrio con el test Levántate y Anda. Importante, si tienes problemas de movilidad puedes hacer el test
pero busca a alguien que esté presente en caso de que necesites ayuda. Empezamos. Necesitas una silla, un espacio para caminar, un cronómetro, tiza o tirro para marcar el piso y, para hacerlo mejor, una persona que te ayude. Busca una silla sin ruedas y con apoyabrazos y ubícala en un espacio donde luego de levantarte puedas caminar 3 metros. Para saber que cubriste la distancia, haz una marca en el suelo para señalar el punto de llegada. Luego, adulto mayor, levántate y anda. Debes ser capaz de levantarte solo de la silla, caminar los 3 metros, hacer un giro en la marca que hiciste en el piso y regresarte a sentarte en la silla. Todo en 20 segundos. Antes de hacer la prueba, está permitido que hagas un ensayo para estar seguro de lo que vas a hacer. La prueba Levántate y Anda busca destacar el conjunto de la capacidad de hacer transferencias de peso, la estabilidad del tronco, la fuerza de contracción del cuádriceps para poder hacer un movimiento funcional como pararse de la silla y caminar. Por ello, tener problemas para levantarte o usar los apoyabrazos para lograrlo, caminar con dificultad o regresar a la silla para lanzarte en ella en vez de sentarte, son los factores que deben llamar tu atención para consultar con un especialista. La estabilidad y la fuerza del adulto mayor son factores claves de su independencia, autonomía y de su salud muscular y articular. Tómate 20 segundos para conocer si pisas con pie firme. Levántate y anda. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Así como actualizas tus aplicaciones, actualiza tu negocio digital con el servicio de envío Cobro en Destino de Zoom, que te permite enviar documentos y mercancía a nivel nacional, pagaderos en el destino al momento de su entrega. Y además cuentas con entregas puerta a puerta Zoom Track para seguir tus paquetes y protección de envíos. Para más información, zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense, viva mejor por menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver.
golpe a golpe es imprescindible, es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hemos comentado con ustedes que en nuestro país, y creo que los hechos así lo evidencian, vivimos una crisis sistémica en todos los órdenes, en lo político, en lo económico, pero también en lo social. Para hablar acerca de este último tema y lo que está ocurriendo en materia de inseguridad, incluso los robos, los hurtos por hambre. Saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Javier Ignacio Mallorca. Él es periodista especializado, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, María Alejandra. Buenos días. Mucho gusto, un placer. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Hoy amanecemos con el siguiente dato, y es que la canasta básica familiar ya ronda los 4 millones de bolívares, y esto lo contrastamos con el estudio publicado el día de ayer del Observatorio Venezolano de la Violencia, donde advierte lo que acabamos de comentar: la gente está hurtando comida por hambre en nuestro país. Un comentario de tu parte, te escuchamos. Sí, María Alejandra. Bueno, tú sabes que esas son situaciones muy difíciles de medir. Me refiero al tema de los hurtos de alimentos y cualquier tipo de hurto. Este es un delito que generalmente no se denuncia, de manera que las estadísticas oficiales lo que ofrecen es un pálido reflejo de la realidad, de la criminalidad real. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto, sobre todo a partir del cese de las manifestaciones, como todas las expresiones o manifestaciones delictivas han ido en aceleración nuevamente, entre ellas el hurto genérico y el hurto de vehículos. Y esto nos indica que la realidad debe ser aún mucho más preocupante. Y fíjate que esto lo uno al resultado de una encuesta que hizo la compañía Gallup internacional, en la que se hacían las comparaciones de los resultados en varios países, más de 100 países, y resulta ser que Venezuela era el país en el que sus encuestados declaraban en mayor porcentaje haber sido víctimas de delitos contra la propiedad. Esto era aproximadamente un 36% de los encuestados. De manera que si uno extrapola eso a lo que es la población venezolana, nos daremos cuenta de que en apenas un año más de 10 millones de personas fueron víctimas de delitos contra la propiedad, entre ellas este que tú estás refiriendo, que es el hurto de alimentos. Ahora, no hay que acudir a mediciones ni estadísticas oficiales, es decir, uno lo percibe en la realidad cotidiana, uno ve en la calle lo que está sucediendo, es decir, en los automercados. El tema del hurto hormiga, que es como se le llama allí en términos más técnicos a esta manifestación, pues es cada vez más frecuente, sobre todo en el oeste de Caracas, pero en general en todas partes. El hurto hormiga está afectando tremendamente además las finanzas de las empresas de consumo masivo. También se están hurtando no solamente los productos terminados, María Alejandra, sino las materias primas, por ejemplo, el azúcar que se utiliza para la confección de determinadas píldoras en empresas farmacéuticas. Bueno, esas se la hurtan. Se hurtan aceite, se hurtan manteca, hurtan carne. Y esto va aparejado también con un incremento de otro tipo de delitos que anteriormente no eran tan frecuentes, anteriormente me refiero hace algunos años, como es el saqueo de camiones y es esta piratería de carretera que se está viendo de manera muy frecuente en la Lara Zulia y también en la Troncal 9, gente que simula manifestaciones, María Alejandra, y en medio del embotellamiento que te ocasiona ese bloqueo de la vía,
pues van y te saquean 1 o 2 camiones que estén allí varados. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el país y bueno, esto no lo reflejan las estadísticas oficiales, pero está sucediendo. Ahora, Javier Ignacio, nos llamó personalmente la atención las declaraciones que ofrecía Roberto Briceño León del Observatorio Venezolano de la Violencia. Él hace referencia a este estudio preliminar en los 10 primeros meses de este año, que abarca Caracas, Barquisimeto, Mérida, San Cristóbal, Cumaná y Ciudad Guayana. Él dice que el delincuente antes asaltaba por un objeto de marca, bueno, ahora ha empezado a hacerlo por comida. Ellos registran casos de personas que han apuñalado a otras para robarle las bolsas de los alimentos, incluso ciudadanos sin antecedentes penales. Y yo quisiera tu comentario porque el futuro, caramba, preocupa y mucho en el caso concreto de Venezuela. Te escuchamos. Sí, esta es la situación que se está dando en las calles, en las grandes ciudades, pero también en las ciudades menores. A ver, María Alejandra, y aquí es importante aclararlo, ¿no? O sea, ser pobre no implica estar del lado del delito. Sin embargo, los procesos de empobrecimiento, es decir, ese declive en el que una persona que anteriormente tenía un estatus socioeconómico y de repente ve que de la noche a la mañana, pues, ese estatus se está desmoronando, eso ocasiona muchísimos desajustes, ¿no? Y algunas personas se van incorporando a actividades que son ilegales, pero que inicialmente no son violentas, ¿no? Y a esto es a lo que se refiere lo señalado por el profesor Briceño, es decir, se empiezan a llevarse pequeñas cosas que puedan conseguir en el automercado, pero que de repente también en una bolsa que estaba allí descuidada en un centro comercial, pues también aprovechan y se la llevan. Bueno, porque la situación los va empujando hacia esto, ¿no? Uno no lo justifica, pero uno trata de comprender qué es lo que está sucediendo. Y estamos, María Alejandra, sin duda alguna, en un esquema, si no lo vivimos ya, por lo menos en lo que en la antesala de lo que el profesor Olivero llama la hiperinflación. Entonces, esta es una situación que en Venezuela es novedosa, pues, aunque nosotros tenemos una cultura de vida en inflación, no en estas características de incremento casi diario de los precios, lo cual además te hace los productos de primera necesidad absolutamente inalcanzables. Todo esto se está conjugando para ocasionar situaciones explosivas, que no van a ser, por cierto, mitigadas ni paliadas con un incremento salarial que te decreten ahora en noviembre, ni con otro que te decreten en febrero. Esto está ocurriendo con una aceleración que es ya geométrica y no matemática, como decían anteriormente. Es decir, los precios no se suman ahora, sino que se multiplican. Ahora, Javier Ignacio, quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarte, porque tú en el último artículo que publicas en tu blog haces una reflexión acerca de lo que has denominado situación de rehenes que vivimos en Venezuela, y quisiera, ahondar en este tema, el planteamiento que tú haces, porque de alguna manera te adelantabas tú a lo que pasó ayer en la Constituyente Comunal, esta juramentación de dirigentes de la oposición que se subordinan ante una instancia al margen de la Constitución. Quisiera tu comentario porque, de alguna manera, utilizando los elementos que afectan en el marco del crimen en nuestro país, de la inseguridad, bueno, tú traspolas eso a la situación general que afecta a Venezuela. ¿Te escuchamos? Sí, María Alejandra. Este trabajo que salió en el blog Crímenes sin Castigo se llama El síndrome del cautivo. No quería referirlo como el síndrome de Estocolmo, que es como realmente se llama, porque precisamente la intención era hacer lo que tú denominas la extrapolación. El síndrome de Estocolmo es un proceso de transferencia psicológica en el que los secuestradores o captores, en el caso de situaciones de rehenes, y los cautivos, sus víctimas, van desarrollando una especie de sentimiento positivo el uno hacia el otro. Esto empieza manifestándose primero desde las víctimas hacia los captores. Incluso las víctimas llegan en algunas oportunidades a desconfiar de la acción de las autoridades.
tal y como ocurrió en aquel episodio hace ya, bueno, en el año 1973 en Estocolmo. Entonces, aquí lo que se está viendo es que si uno digamos saca esto del ámbito meramente de la psiquiatría forense y lo extrapola a lo que está ocurriendo en el país, que la sociedad o buena parte de ella está como acostumbrada ya a vivir en una especie de situación de rehén en la que el ciudadano está cautivo de lo que hace o lo que decida el gobierno o el régimen, y de alguna manera empieza a desarrollar una especie y esto es difícil de tragar, María Alejandra, pero empieza a desarrollarse una especie de interacción con el gobierno en la que incluso las propias víctimas tienden a protegerlo. Y esto lo hemos visto no solamente en este episodio de la juramentación que ha dejado, bueno, estupefacto a buena parte de la población venezolana, sobre todo la población opositora, sino también anteriormente, cuando, por ejemplo, el presidente estadounidense Donald Trump decía que no descartaba la opción militar a Venezuela. En el caso venezolano, el gobernador del estado Lara, entonces gobernador Henry Falcón, bueno, desde prácticamente de las vísceras salió insultando a Donald Trump, cosa que muchos chavistas ni siquiera hicieron. Entonces tú te empiezas a dar cuenta de que aquí hay procesos de transferencia entre las personas que se dicen ajenas al gobierno o que se dicen opositoras y el gobierno que poco a poco te ha ido quitando, te ha ido restando espacios, te ha ido mermando tus derechos, y sin embargo la gente continúa asumiendo el juego según las reglas que el propio gobierno impone. Esto es un poco lo que ocurre en las situaciones de rehenes y de secuestros con el síndrome del cautivo. Gracias, Javier Ignacio, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Era Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo, expresando opinión acerca de la profundidad de la crisis, los robos por hambre que están ocurriendo en nuestro país. Antes de hacer la pausa, Argenis me comentará si tenemos mensajes a través del sistema Dilo. Así es, el doctor Daniel Barnaghi nos comenta: Wittgenstein decía que cuando no había nada que decir era mejor callar, y él lo dedica a los ex líderes de la Mesa de la Unidad y a la Asamblea Nacional. Hoy es mejor callar. Hacemos una pausa, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo tienes a Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiendo te cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla, y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla, y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire, y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente.
Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y hablando de esta crisis estructural, sistémica, que afecta a nuestro país en todos los órdenes, en lo político, en lo económico, sobre todo en lo social. Se suma a nuestra mesa de debate Maritza Landaeta, directora de la Fundación Bengoa, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, María Alejandra, y gracias a todo tu público oyente. Comentábamos con los amigos oyentes que amanecemos con una canasta básica familiar que ya ronda los 4 millones de bolívares, y hace algunos minutos hablamos con Javier Ignacio Mallorca sobre los robos por hambre en nuestro país que se han venido incrementando. Yo quisiera su comentario a propósito de lo que está ocurriendo en materia de alimentación. Ya la propia Organización de Naciones Unidas reconoce la gravedad del problema, habla de 4 millones, usted me corregirá si me equivoco, de personas que sufren algún tipo de desnutrición en nuestro país. ¿La escuchamos? Bueno, realmente la situación cada vez está mucho más complicada y cada vez el riesgo de los venezolanos de padecer cualquier problema nutricional aumenta. Esta inflación que rebasa todo lo previsto en alimentos, pues limita cada vez más la posibilidad de que una familia promedio venezolano pueda tener acceso a una alimentación equilibrada y balanceada. Todo esto se enmarca en un ambiente donde realmente todo está básicamente trabajando a un ritmo desconocido para nosotros. Es decir, los niños no tienen una asistencia adecuada, las mujeres embarazadas no la tienen, los adultos mayores no. Por lo tanto, María Alejandra, con mucha preocupación vemos que esto se está profundizando, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero lo más grave es que esos son seres humanos que están sometidos a unas restricciones calóricas y de proteínas muy severas que sin lugar a duda van a afectar su salud y su bienestar. Las cifras de mortalidad infantil están subiendo, cada día hay más niños desnutridos graves que realmente su futuro está muy comprometido. No tenemos idea quizás del daño biológico que están sufriendo estos niños, estos adultos y la población en general. Ya las estrategias de sobrevivencia cada vez se están acortando, y el hecho de que ya la gente vea como una manera de compensar, no solamente, fíjate que yo tuve información ayer que también a los adultos mayores los esperan en las paradas de los buses cuando vienen de recogerlos, de comprar las bolsas CLAP, y se las roban. Entonces ya es una situación de desesperación y de violencia que genera la alimentación. Y esto realmente, las cifras que da la FAO, refiriéndose a ello, nosotros de verdad, por primera vez la FAO reconoce que en Venezuela hay un problema, pero sin lugar a dudas no sabemos cómo sacaron las cifras. Nosotros consideramos, acuérdate que en COVID decía que aparentemente el 90% de las personas decían que no tenían cómo comprar los alimentos. Entonces, esas son personas que están en inseguridad alimentaria, y cuando tú estás en inseguridad alimentaria, el riesgo de que esa familia realmente caiga en un proceso de desnutrición es muy alto. Igualmente, en COVID decía que el 28% de la población está en pobreza extrema. Si nosotros asociamos a pobreza extrema a la imposibilidad de adquirir una canasta de 3 millones de bolívares, pues tú puedes pensar que cuando menos esa población que nosotros tenemos en
niveles de pobreza extrema, está realmente sufriendo ahorita de un hambre que ya no pasa a ser crónica, sino aguda. Y esa situación pues tiene un gran deterioro de el estado nutricional y de la calidad de vida en general de esos venezolanos. Una situación, una crisis sin precedentes, sin duda alguna, en nuestro país. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Maritza Landaeta es directora de la Fundación Bengoa y miembro del Observatorio Venezolano de la Salud. Me dicen que se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Feliz día para ti, Argenis. Igual para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela, SUN, más de 40 años cerca de ti. Y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente